Estás en el podcast Rutas Educativas de Fundación Santillana. Soy Nilda Palacios y junto a Sabrina Pardo conversamos sobre educación en América Latina. En Fundación Santillana estamos comprometidos con la educación y en cada episodio dialogamos con distintos especialistas que nos permitirán generar conocimiento, conversación y aprendizajes, tanto desde la teoría como desde la práctica. Este es un podcast para compartir y reflexionar sobre los temas educativos que nos interpelan en Latinoamérica, desde las ideas hasta su aplicación en contextos reales y diversos. Hoy conversamos sobre inteligencia artificial y educación, un tema realmente vigente y que está en todos lados en este momento. Nos encontramos con Alejandro Zamora Cervantes. Alejandro es responsable de educación digital en Fundación Telefónica Movistar de México. Y bueno, vamos a conversar sobre este tema que nos está interpelando a todos. Hola Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nilda, muchas gracias por la bienvenida. Es un placer estar aquí en este espacio para reflexionar sobre un tema tan relevante, apasionante, actual como lo es la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Me siento muy honrado de estar contigo, con Sabrina en este espacio. Así es, Alejandro, y bueno, nos toca hablar del tema del momento. Todo el mundo hablando hoy de inteligencia artificial, que es un tema que vino también a mover muchas estructuras en el ámbito educativo. Nos gustaría conocer tu opinión sobre justamente estos cambios. ¿Cómo crees vos que hoy afecta la inteligencia artificial a los distintos niveles educativos y sobre todo el impacto en la tarea del docente? Muchas gracias, Sabrina. Pues bueno, yo creo que todavía estamos como en diferentes etapas, ¿no? Quizá todavía estamos ya por superar más esta etapa de miedo, de preocupación por el plagio, de esta pues ansiedad de que nos convirtamos en perezosos mentales y dejemos de pensar, ¿no? Y bueno, eso es algo natural, ¿no? Como sucedió hace miles de años cuando los juglares pensaban que nos íbamos a quedar sin memoria, con la llegada de la escritura o con la revolución industrial, que ya nadie haría trabajo físico o usaríamos nuestras manos, o más, hace unas décadas más reciente, pues que todos ya copiaríamos todo de Internet. Entonces, toda innovación requiere un tiempo para incorporarse en la generalidad de la población y creo que en este sentido, pues quizá el reto con la inteligencia artificial es que sí es algo mucho más acelerado. Con referencia al nivel que comentabas o en donde se percibe más esta implicación a corto o mediano plazo, pues según el informe del futuro de la inteligencia artificial en educación en América Latina, que es fruto del trabajo entre Fundación Profuturo y la Organización de Estados Iberoamericanos, tanto académicos como especialistas del sector público y el privado coincidían en que tiene una relevancia más notoria en la educación universitaria y terciaria. Quizá es comprensible porque en estos niveles hay más acceso tanto a dispositivos como en conectividad, según los datos que se refieren en la región. Sin embargo, bueno, pues esto evidentemente se irá trasladando cada vez a niveles inferiores, a niveles de educación básica, y me parece que ahí tendremos que seguir trabajando mucho cuando vayan llegando estas innovaciones en el día a día de los docentes en los diferentes niveles. Por último, solo quisiera como resaltar en la atención a estas preocupaciones, pues el papel que tienen dos actores relevantes. Por un lado, la academia, que tendrá que generar investigación útil y pertinente para todos estos niveles, de manera que se puedan mitigar las preocupaciones que generan con resultados, evidencias y con orientaciones claras para el uso de la inteligencia artificial en la educación. Y por último, las autoridades educativas, ¿no? Que también tendrán un papel fundamental para promover las oportunidades y gestionar los recursos necesarios para que las y los docentes puedan tener el apoyo necesario en esta curva de aprendizaje y de incorporación de esta nueva tecnología. Bien, sí, esto que nos está, digamos, atacando o apelando de manera muy, muy fuerte como docentes. Y si bien el concepto de inteligencia artificial no es nuevo, tiene más de 60 años, en realidad ahora la accesibilidad, la capacidad de conversar con los chats es lo que un poco nos está haciendo, que sea más masivo y que tengamos que empezar a pensar cómo hacemos para incorporarlo en el aula o para cómo hacemos para entender cómo funciona antes de acompañar a los alumnos también en eso. ¿Cuál es
aspectos de la tarea docente vos creés que son las que más están atacadas o más están hackeadas con la inteligencia artificial? Pues mira, Anila, tú mencionas muy bien el concepto, ¿no? Que ya tiene más de 50 años, o bueno, alrededor de 50 años. Sin embargo, bueno, el deseo humano de generar inteligencia, pues se refleja desde hace muchos años, ¿no? Incluso este famoso autómata de Da Vinci, pues hace referencia también a la creación de esto. Entonces hay un interés constante en esto. Yo no separaría el impacto educativo del impacto en nuestra vida en general, porque me parece que es una de las cuestiones que en educación siempre hablamos, ¿no? Que estamos a veces separados de lo que sucede en la vida cotidiana. Y en ese sentido, la inteligencia artificial es algo que está presente ya en todos los ámbitos de nuestra vida. Y en ese sentido, utilizando el término que mencionas, pues no solo la educación está siendo hackeada, toda nuestra vida, ¿no? Está siendo hackeada. Claro, en el término educativo me parece que hay muchas implicaciones. Voy a tratar de mencionar brevemente cinco que me parecen relevantes. Lo primero es que sí tiene que acelerar esta inquietud que tenemos desde hace ya varias décadas de dejar de centrarnos exclusivamente en el conocimiento o en los contenidos teóricos. Entonces, evidentemente, al tener una infinidad de posibilidades a través de estas inteligencias artificiales generativas que nos permiten interactuar de manera muy ágil, realmente sobrepasa incluso la posibilidad de un docente de tener tantas variantes de explicar algún punto. Por lo cual, ese ya no tendría que ser un foco dentro de los procesos educativos y tendríamos que explorar cómo aprovechar mejor al docente en otros espacios como sobre todo en los temas relacionados con la colaboración y con el pensamiento crítico. Por otro lado, me parece que nos incita de manera muy importante a repensar la relación que tenemos con la tecnología. Es decir, estas inteligencias generativas lo que nos permiten es una inmediatez en cómo obtenemos la información sintetizada de una gran cantidad de fuentes de datos que tienen para proponer estas respuestas. Por lo cual, además, ya se hace con el lenguaje natural, ¿no? Que ese es el otro gran avance que nos presentaron estas herramientas. Ya no necesito saber programar bajo un lenguaje específico, sino en la interacción con mi lenguaje del día a día lo puedo favorecer. Esto que nos invita a que tenemos que transformar, enriquecer y fortalecer la comunicación y generar interacciones más eficaces, ¿no? Alternar estas posibilidades de interacción entre personas, de personas con la inteligencia, para que se pueda aprovechar mucho mejor. Incluso, pues analizar todo esto, vemos que el simple hecho de saber qué quiero, cómo expresarlo, pues ya favorece la metacognición y me parece que es un aspecto relevante que podemos aprovechar todavía mejor. Además, me parece importante hablar de que tenemos como prioridad en esta necesidad de entender esta nueva tecnología, el alfabetizarnos como docentes, como educadores y como personas en el uso de los datos. Y cómo esto es un elemento fundamental para permíteme llamarlo así, entrenamiento de las inteligencias artificiales. Es decir, estas respuestas no son resultado de la magia, sino un análisis de gran cantidad de información y el cómo aprovechamos la información que tenemos para enriquecer y alimentar estas interacciones con la inteligencia artificial me parecen fundamentales. Un maestro que tenga la capacidad de darle información relevante de sus estudiantes a la inteligencia artificial obtendrá muchos mejores resultados y la podrá aprovechar mejor. Y bueno, los últimos dos me parece que son los que más generan inquietudes. El primero pues, es la evaluación. La evaluación, tanto en su ámbito formativo y sumativo, se tiene que transformar urgentemente y lo sabemos, ¿no? Ya incluso los detectores de plagio de inteligencia artificial están cortos porque no son confiables para detectar si se está usando o no. Por lo cual, tenemos que pensar más que en detectores o en barreras, en posibilidades de transformar la evaluación, de favorecer mucho más la autoevaluación y la coevaluación en los procesos educativos. Y por último, que cuidar que la brecha tanto social como educativa, no se termina ampliando con la incorporación de esta tecnología. En este sentido, pues bueno, la velocidad, la agilidad con que esto está ingresando en la vida de las personas, pues también implica
que hay algunos que tienen posibilidades mucho más rápidas o cercanas que aquellos que están en entornos vulnerables, y no tenemos que olvidarnos que también hacia ellos tienen que llegar estos beneficios de estas nuevas tecnologías. Gracias por estos aportes. Y te quería preguntar, sabemos que sos especialista en trabajar en el área STEAM, que coordinás y liderás proyectos dentro de la fundación. Imagino que la inteligencia artificial tiene un desafío enorme y un impacto directo también en el área. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Pues sí, claro, hay un impacto tremendo. Y bueno, trataré como de abordar 4 aspectos que me parecen relevantes. El primero es la integración curricular. Es decir, la inteligencia artificial, si bien es una tecnología reciente, una herramienta, es algo que ya no podemos sacar del proceso habitual, ¿no? Ya es una herramienta que tiene que estar y que tenemos que conocer cómo funciona y cómo aporta a nuestra vida. Esta famosa caja negra que hay detrás de las decisiones, de las aportaciones, pues implica que podamos profundizar en esto, no solo desde un ámbito en el que se le ocurre a algún docente que es creativo, que es innovador, sino que tiene que estar ya empezando a incorporarse, como ya lo plantea también la UNESCO en este mapeo que hizo de iniciativas de países para incorporar la inteligencia artificial como algo importante dentro de los planes y programas de estudio en los diferentes niveles educativos. El otro reto, y yo creo que ustedes también lo conocen muy bien, es la capacitación de los docentes, ¿no? Evidentemente esto exige que además de los aspectos metodológicos, de los enfoques didácticos, tenemos que profundizar en cómo aprovechar aplicaciones y herramientas que tiene la inteligencia artificial y, desde luego, enfocarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, un maestro de matemáticas puede personalizar procesos de aprendizaje, identificando con diferentes elementos, con diferentes análisis de la velocidad de respuesta, del tipo de análisis que está haciendo los alumnos, identificar qué nivel de ejercicios puede seguir promoviendo con ellos. Incluso nosotros desde Fundación Pro Futuro estamos también promoviendo una herramienta de ese tipo. El otro aspecto es cómo seguir inspirando la creatividad y el pensamiento crítico. Si bien la inteligencia artificial automatiza muchísimas tareas o genera tiempo al poder hacerlas de manera más rápida, pues el reto está en que este tiempo se aproveche de la mejor forma, ¿no? Cómo seguimos promoviendo la creatividad y la innovación con retos relevantes, pertinentes, cercanos, que motiven a los estudiantes a aprovecharla y no ser sustituidos por ella. Y por último, en concreto con el enfoque STEAM, me parece que uno de los retos, más allá de la inteligencia artificial, es entender que no solo promueve lo multidisciplinario o lo interdisciplinario, sino que habla de un enfoque transdisciplinar. Y en este sentido va más allá de compartir un tema desde ciertos aspectos que tienen cada una de las disciplinas que lo componen, sino en entender con mayor profundidad las metodologías, los mecanismos de investigación, las epistemologías y los diferentes enfoques de las disciplinas para enriquecer y aportar un enfoque holístico. En este punto en particular me parece que desde lo STEAM es fundamental incorporar la inteligencia artificial porque imagínense un maestro con tantas cargas que tiene de actividades, pues profundizar a ese nivel de conocimiento de cada una de las disciplinas en sus teorías, modelos, métodos, etcétera, para después componerlos en un enfoque, pues es difícil. La inteligencia artificial nos aporta esta oportunidad de aprovecharla para que todos estos enfoques estén enriqueciendo lo que los estudiantes y lo que los docentes tienen en torno a las disciplinas y a los temas, y en ese sentido, pues los docentes tendrán que ir descubriendo junto con los estudiantes todo esto para poder dominar las disciplinas y los enfoques que se componen en el marco del enfoque STEAM. En todas tus respuestas hay un punto común que es qué pasa con los docentes. Primero hablaste sobre el temor a esto nuevo, pero también hablas mucho de la necesidad de que estén preparados, que sepan enfrentarlo, que puedan utilizar la inteligencia artificial como un aliado para su trabajo y para el de los alumnos. ¿Qué competencias crees que van a demandar
ahora el uso de la inteligencia artificial en los docentes. O sea, más o menos es algo que venís conversando en todas estas respuestas y me parece que es importante destacar. Pues bueno, yo creo que en los docentes y en todos, como aspecto central, está el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Es decir, primero, ¿cómo evalúo lo que está ahí en la inteligencia artificial? Y me parece muy pertinente cómo lo plantea Axel Rivas, que ustedes conocen muy bien, que tenemos que identificar cómo usamos la inteligencia artificial, si lo hacemos como un aprendiz, un novato, o si ya lo hacemos como alguien experimentado. En este sentido, esta reflexión personal de cómo la utilizo es muy importante. Y desde luego la creatividad para que sirva realmente para poner nuevas ideas. Sin embargo, su pregunta, la verdad, me hizo pensar mucho y repasar varios aspectos de lo que he estado tratando de profundizar en este tema, pero me parece pertinente que quizá a lo mejor las grandes competencias que se han trabajado desde hace varios años no son tan cambiantes, ¿no? Tienen que ser docentes con un interés muy profundo por su desarrollo personal y en ese sentido la inteligencia artificial puede ser hasta el mismo tutor de los docentes, incluso antes de pensar en los niños. Desde esta perspectiva, me parece interesante el ejercicio que se hace en la Unión Europea para enriquecer el marco europeo de la competencia digital de los educadores, el DICOM EDU. Y en este sentido, el ejercicio que han estado haciendo es cómo en sus diferentes dimensiones incorporan los rasgos de la inteligencia artificial. Por un lado, para fortalecer las competencias relacionadas con el conocimiento o el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, pero también en cómo enseñar con inteligencia artificial, que me parece que los dos enfoques son pertinentes. Uno es conocer acerca de la tecnología, de la profundidad y algunos elementos, por ejemplo, que proponen en los diferentes documentos, es de entender los sesgos, los riesgos, las burbujas ideológicas que hay en torno a esto, entender cuándo hablamos con una tecnología de inteligencia artificial o una persona, conocer herramientas para la creación de contenido digital que aprovechen la inteligencia artificial y desde luego, bueno, pues el codiseño y la co-creación con tecnología. Y en el sentido de cómo enseñar con la inteligencia artificial, pues evidentemente tener presente los temas de datos, la seguridad, la privacidad al usar inteligencia artificial con los estudiantes y enriquecer los nuevos modelos de aprendizaje incluso con algunos elementos como los riesgos emocionales o las situaciones que pueden generarse en los alumnos al estar quizá muy expuestos sin la formación apropiada a estas herramientas, de manera que el docente realmente empodere a los estudiantes y desarrolle sus competencias digitales en la labor educativa que realiza. Sin duda, Alejandro, tema interesante. Si los hay, nos quedaríamos un rato mucho más largo hablando de este tema, pero tenemos que ir terminando y no sin antes preguntarte, hay muchos documentos, muchos papers hoy circulando en torno a la inteligencia artificial. ¿Qué nos sugerís? ¿Qué lecturas nos sugerís para poder seguir profundizando, investigando y conociendo sobre esta temática desde un punto de vista más formal y académico? Pues mira, yo lo he visto o la forma en la que me he acercado a este tema ha sido desde dos perspectivas. Creo que ambas se complementan. Por un lado es desde luego la investigación, ¿no? Donde hay un análisis de fundamentos, se plantean y se revisan los dilemas que están, se emiten normativas, caminos generales y se valora el impacto, entre otras finalidades que tiene la investigación, ¿no? Educativa y en ese sentido en la inteligencia artificial. Y por otro lado, me parece que el otro camino en cuanto a profundizar en la lectura para entender o involucrarse mejor con este tema es la de las experiencias prácticas, ¿no? ¿Qué lecturas nos permiten encontrar modelos de cómo se vería esto en el aula? Porque creo que eso es lo más valioso en términos de mitigar los miedos en los docentes, ¿no? Si alguien ya se atrevió y me platica cómo le fue, qué le funcionó, qué no le funcionó, me siento más tranquilo y más seguro para poderlo hacer. Yo recomendaría, bueno, sobre todo en el primer punto, pues la UNESCO
tenido muchos documentos al respecto, y creo que hay dos fundamentales: el de currículos de inteligencia artificial para la enseñanza en preescolar, primaria y secundaria, donde se mapean currículos de diferentes gobiernos para ya el trabajo en esto, ¿no? Y además se sacan algunas síntesis muy interesantes de contenidos y habilidades relacionados con los aspectos que son importantes para entender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo trabajarla en los diferentes niveles. Eh, Hace 2 meses se ha salido en español la guía para el uso de la inteligencia generativa en educación e investigación. Me parece que es otro documento muy interesante para profundizar, para trabajar al respecto. Y en términos de estas experiencias prácticas o de propuestas, pues creo que la Sociedad Internacional para la Tecnología de la Educación, ISTE por sus siglas en inglés, tiene una serie de guías de proyectos prácticos con inteligencia artificial, desde diferentes niveles y enfoques. Y no dejaría de lado uno de los esfuerzos de ministerios en la región, que han sido pocos, pero esto me parece muy interesante porque además aterriza en la labor cotidiana de los docentes. Es la guía para docentes de cómo usar ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo del Ministerio de Educación de Chile. Me parece que han sido materiales o recursos para mí muy pertinentes, y que, bueno, pues se priorizarán en función también de los intereses, y yo creo que sobre todo del nivel de competencias digitales que tienen los docentes. Si aún se sienten que no tienen una competencia digital pues muy desarrollada, a lo mejor tendríamos que trabajar primero en estos primeros pasos en habilidades digitales básicas, y si ya los tienen de alguna forma dominadas, pues ir profundizando en temas y explorando posibilidades sin perder de vista que sean también herramientas que nos permitan llevar estas experiencias hacia el terreno educativo. Muchas gracias, Alejandro. Realmente muy útil estas recomendaciones que nos haces, y esperamos que realmente sea muy bien recibida por el ámbito educativo. En esta conversación pusimos la mirada en la inteligencia artificial y en sus impactos en el ámbito educativo. Es un tema complejo y que está en pleno desarrollo, así que seguramente volvamos a hablar sobre el tema y vamos a encontrarnos con vos, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Para saber más sobre nuestros invitados y especialmente sobre este episodio, te invitamos a visitar nuestra página web www.fundacionsantillana.com, donde además encontrarás cursos, publicaciones, concursos y eventos que realizamos. También podés seguirnos en las redes sociales en español como Fundación Santillana y Fundación Santillana Argentina. Te esperamos en el próximo episodio.